En diciembre de 2020, la compañía Sinopharm de China anunció que su vacuna de Sinopharm inactivada poseía una eficacia del 79,3%. Poco tiempo antes, a principios de diciembre, los Emiratos Árabes Unidos anunciaron que esta misma vacuna poseía una eficacia del 86%. ¿Pero qué es la vacuna china de Sinopharm inactivada? Bueno, como su nombre lo dice, es un tipo de vacuna inactivada. Este tipo de vacunas se utilizan desde 1950 y seguramente que nosotros ya nos hemos aplicado en el pasado un tipo de vacuna de este estilo, como por ejemplo en la polio, en la vacuna de la rabia y en la vacuna de la hepatitis A. Desde hace un tiempo que se trabaja con este tipo de vacunas. Es por eso que una de las grandes ventajas de estas vacunas es que sus efectos son bien conocidos. Pero ¿cómo comenzó todo esto? Bueno, como ustedes saben, el SARS-CoV-2, el nuevo coronavirus, inicia a fines de 2019. Ya en 2020, a principios de 2020, ya se lo había secuenciado genéticamente y se lo había aislado. Es ahí, justo en enero del 2020, donde Sinopharm decide, ante la inminente pandemia, iniciar el desarrollo de su vacuna. Lo que hizo fue tomar muestras de VAL, que es lavado bronquioalveolar, de varios pacientes. Y lo que se hizo fue tomar varias variantes de esos coronavirus y se los aisló. Una vez que se eligió un tipo o una de esas variantes, la que mejor se reproducía, se le hizo reproducirse o se le hizo en realidad replicarse, para hablar con el término correcto, en células especiales llamadas células Vero. Las células Vero son un tipo de célula de cultivo que provienen del epitelio, es decir, lo que recubre ciertas partes del riñón de un tipo especial de mono, el mono verde africano. Lo que se hizo fue que este virus, el nuevo coronavirus, se reproduzca o se replique, perdón, nuevamente, en estas células. Una vez que se tuvo un stock suficiente de coronavirus, lo que se hizo fue inactivar a este virus. ¿Cómo? Con un producto que se llama beta-propiolactona. Esta beta-propiolactona lo que hace es matar al virus, que pierda la capacidad infectiva, pero que quede con la capacidad de producir una respuesta inmune. Es como si alteráramos genéticamente con esta sustancia la capacidad de replicarse del virus. Sin embargo, conservaría su estructura. Y esta estructura, al ser desconocida para el cuerpo humano, al inyectarnos, provocaría una respuesta inmune. Pero esa respuesta inmune lo que haría es combatir a la infección cuando llegue. Es decir, este virus inactivado con propiolactona no tiene la capacidad de producir la enfermedad en nuestro cuerpo. Una vez que se lo inactivó con beta-propiolactona, lo que se hizo fue agregar un aditivo que se llama hidróxido de aluminio. Ustedes pueden ver más sobre beta-propiolactona e hidróxido de aluminio en el video que les dejo aquí. Continuando, lo que se hizo entonces es inactivar. Hay que distinguir muy claramente lo que es inactivar de atenuar. Hay ciertas vacunas que son a virus atenuados. Las vacunas a virus atenuados, lo que se hace es debilitar al virus. Se lo debilita, se lo inyecta en el cuerpo y la misma replicación del virus produce una enfermedad más leve que a nosotros nos genera anticuerpos. Eso no tiene nada que ver con inactivar. Inactivar es matar al virus, perder la capacidad de replicarse. ¿Bien? Después las otras vacunas que también conocemos son las de material genético como ADN y ARN, que se ha hablado mucho en esta pandemia, y también las a proteínas, donde simplemente se toma una proteína del virus y se le inyecta en el cuerpo humano. Básicamente, la vacuna china de Sinopharm es de tipo inactivado, no puede generar enfermedad en nuestro organismo. Esto pasó en enero del 2020, se desarrolló la vacuna, se aisló, se inactivó, se hizo crecer en cultivos, se iniciaron los procesos preclínicos, es decir, en ratas, ratones, primates no humanos,
y se vio que la respuesta era adecuada. De hecho, en junio la respuesta en animales demostraba que era segura y que generaba inmunogenicidad, es decir, que producía anticuerpos. En ese mismo mes, en junio del 2020, iniciaron los estudios de fase 1 y fase 2. Si nosotros recordamos algunos conceptos de clases anteriores, nos vamos a dar cuenta que la fase 1 y fase 2 sirven para ver que la vacuna sea segura, es decir, que no haya efectos adversos graves, para conocer exactamente cuál es la dosis que genera más anticuerpos. Entonces, en el análisis de fase 1 de abril a junio del 2020, se reclutaron 192 pacientes. Eran la mitad aproximadamente masculinos y la mitad femeninos. Y tenían dos edades principales, por lo cual se les dividió en dos grupos. Los pacientes que iban entre 18 y 59 años y los pacientes mayores a 60 años. Al mismo tiempo, a ambos grupos se los dividió en otros 3 grupos cada uno para conocer la dosis. Al grupo de 18 y 59 se lo dividió en 3. Aquellos que iban a recibir 2 microgramos de la vacuna, aquellos que iban a recibir 4 microgramos de la vacuna y aquellos que iban a recibir 8 microgramos de la vacuna. Lo mismo se hizo con los de 60, 2, 4 y 8, para evaluar los efectos adversos, una vez más, para evaluar si generan anticuerpos y cuál era la mejor dosis. Bien, al mismo tiempo, cada uno de estos grupos fue dividido en aquellos que iban a recibir placebo y aquellos que iban a recibir la vacuna. Bien, entonces, 192 pacientes en el grupo 18 y 59 quedaron 96 pacientes y en el mayor de 60 96. En cada uno de estos 3 grupos al mismo tiempo quedaron 32 pacientes. Bien, fíjense, 32 más 32 más 32, 96, 96 más 96, 192. Y finalmente, en cada grupo, por ejemplo, en el de 2 microgramos, 24 personas iban a recibir la vacuna y 8 personas el placebo. Y así cada grupo. 24 la vacuna, 8 el placebo, 24 la vacuna, 8 el placebo. Esto no tiene importancia más que para que conozcan los números. Bien, básicamente se los comparó a los grupos y se les dio la vacuna el día 0 y al día 28, es decir, 2 dosis. ¿Qué se vio en este estudio en fase 1? ¿Cuáles eran los efectos adversos? Los principales efectos adversos eran locales. Por ejemplo, el principal era dolor en el sitio de la inyección, donde aplicaban en el deltoides. Es el efecto adverso más común y es local. ¿Bien? El efecto adverso sistémico más común es la fiebre, que se daba más o menos entre un 2 a un 4% de las personas y llegaba hasta un 8% aproximadamente de las personas que recibían las vacunas. Se vio que aquellos que recibían la vacuna desarrollaban más fiebre que aquellos que placebo. Lo mismo con el dolor local. Aquellos que recibían la vacuna verdadera y no el placebo describían más dolor. Otros efectos adversos eran picazón, hinchazón, enrojecimiento en el área, eran cansancio, fatiga, inapetencia, dolor de cabeza. Pero lo bueno es que no hubo efectos adversos graves, ninguno, cero. Lo otro que también se vio es, se tomaron muestras previas a las personas que iban a recibir la vacuna y también durante el estudio. Y se vio que laboratorialmente tampoco habían cambios a destacar. Es decir, no había nada que indique que la vacuna genera un daño en el organismo. ¿Cuál fue la conclusión de este estudio? Bueno, aquellos pacientes que recibieron la dosis de 4 y de 8 microgramos generaron una respuesta más fuerte que aquellos que recibieron 2 microgramos. Y por otro lado, el 100% de las personas que recibieron la vacuna generaron anticuerpos. ¿Bien? El 100% de las personas que recibieron la vacuna generaron anticuerpos. Esto no es lo mismo que eficacia y eficiencia. Para saber más sobre qué significa la eficacia y la eficiencia de una vacuna, miren el video que les voy a dejar en este link. Bien, entonces, al mismo tiempo, fíjense, solo un mes y medio después de que inició la fase 1, iniciaron la fase 2, donde también se querían conocer
dosis, efectos adversos e inmunogenicidad, es decir, producción de anticuerpos. Y ahora se reclutaron más pacientes, se reclutaron 448 pacientes, pero fíjense, en este caso solo eran sanos de 18 a 59 años. Y acá lo que se evaluó fue principalmente la dosis. Se hizo un grupo de personas que reciban solo 8 microgramos en una única vez. Y también se hizo un grupo de 4 microgramos, teniendo en cuenta esto, que los grupos que más generaban inmunicidad eran estos dos, que reciban la vacuna el día 0 y el día 14, la segunda dosis, el día 0 y el día 21, la segunda dosis, y el día 0 y el día 28, la segunda dosis. ¿Para qué? Para ver cómo la vamos a aplicar. Porque ustedes saben que si pudiésemos aplicar una sola dosis, el mundo se ahorraría muchas dosis y de esta manera inmunizaríamos más rápido. Si el mundo pudiese espaciar más las dosis, nos daría más tiempo para generar más vacunas. Es por esto que se quería saber eso. ¿Qué se vio en este estudio? Los efectos adversos. Lo mismo que el anterior. El principal efecto adverso, principalmente en el grupo vacuna, dolor. Y el principal efecto adverso sistémico era la fiebre. También había astenia, también había dolor de cabeza, inapetencia, etc. No hubo ningún efecto adverso, es decir, 0 efectos adversos graves. Y por último, ¿quiénes generaron anticuerpos? El 100% de las personas que fueron inmunizadas. Me faltó decir en el estudio de fase 1 que los mayores de 60 años desarrollaron una respuesta un poquito menor a los pacientes de entre 18 y 59 años. Sin embargo, esa respuesta parecería alcanzar para generar una respuesta neutralizante al SARS-CoV-2. Fíjense lo que pasa en julio. En julio los Emiratos Árabes Unidos inician el estudio de fase 3. Como ustedes saben, el estudio de fase 3 incluye un grupo grande de personas. Nos permite ver realmente los factores, los efectos adversos, cuántos anticuerpos generan y estudiar mucho mejor a la vacuna. Esto ya empezó en julio, ¿bien? Mientras que en agosto y septiembre otros países iniciaron también la fase 3. Dentro de esos países, muy preguntado, es Argentina y es Perú. Ya en septiembre, lo que hace Emiratos Árabes Unidos es saca un comunicado diciendo que la vacuna era aprobada de emergencia y los iban a recibir todos, todo el personal de salud iba a recibir esta vacuna, como así también algunos grupos con factores de riesgo. Y ellos empezaron a inmunizar. En diciembre, Emiratos Árabes Unidos aprueba, pero definitivamente, la vacuna. Y es acá donde Emiratos Árabes Unidos saca un informe preliminar, no lo publican oficialmente en una revista indexada, sino que informan que la vacuna tendría un 86% de efectividad, es lo que hablamos acá. 15 días más tarde, ya a fines de diciembre, China, la compañía Sinopharm, dice que la vacuna tiene 79,3% de eficacia. Recuerden que para hablar de eficacia tenemos que hablar de un medio controlado y que por eso las diferencias. No es lo mismo el estudio de Emiratos Árabes que el estudio que hace la compañía. Es por eso la variación. Para saber la diferencia una vez más entre eficacia y efectividad, miren el video que los dejamos anteriormente. Y en enero, febrero y actualmente, más de 15 países han autorizado el uso de emergencia de esta vacuna. Entre ellos está Argentina, Hungría, Perú, Egipto, etc. ¿Bien? ¿Cuáles son los problemas que tiene esta vacuna como la mayoría? Porque la pandemia es nueva. Bueno, el tiempo. No sabemos qué va a pasar o cuánto tiempo van a durar esos anticuerpos. No hay forma de saber porque eso es dependiente del tiempo. ¿Qué pasa con los niños y adolescentes? Como las otras vacunas todavía no fueron probadas en este grupo etario. Tampoco, una vez más, vamos a saber sobre la inmunidad. Se sabe o se cree en realidad que dura varios meses y después no sabemos qué pasa. ¿Bien? Lo que se cree es que la respuesta de memoria, es decir, aquellas células que recuerdan a la colocación de la vacuna podrían afrontar la infección, pero esto todavía no se sabe y se necesitan más datos. Bien, como conclusiones, tenemos que decir que la vacuna es segura y que genera una respuesta humoral, adecuada. Bien, es segura, genera una respuesta humoral adecuada y por otro lado,
La dosis que se están utilizando en la mayoría de los estudios de fase 3 es la de 0 y 21 y se aplica 4 microgramos. ¿Por qué? Bueno, porque se vio que la de 0 y 14 generaba menos inmunidad. ¿Se acuerdan la fase 2? Se probó una única dosis de 8 microgramos y una dosis de 4 microgramos. Y la de 4 se probó en el día 0 y en el día 14, en el día 0 y en el día 21 y en el día 0 y en el día 28. La de 0 y 14 era la que menos inmunidad generaba. Y la del día 0 y 21 era igual o muy parecida a la 0 y 28. Por eso se decidió o se decide hacerla cada 3 semanas. Como pendientes, falta ver la fase 3. Ningún estudio de fase 3, que es el que realmente nos avala totalmente, fue publicado en revistas indexadas. ¿Bien? Es decir, próximamente seguramente que esta vacuna será publicada en revistas especializadas donde los pares podrán revisar y podrán comprobar que toda la información sea veraz, concreta y podrán analizarla. Eso falta, pero próximamente seguro que estará disponible. Otro pendiente es qué pasa con las mutaciones. Como ustedes saben, la vacuna de Sinopharm, como todas las otras, tienen que ser probadas contra las nuevas mutaciones del coronavirus que están ocurriendo muy frecuentemente y cada vez aparecen más. Hay un estudio preimpreso que todavía no fue publicado que mostraría que, por ejemplo, contra la variante sudafricana disminuiría un poco la cantidad de anticuerpos, pero que sin embargo sería efectiva. Habría que esperar. Si la clase les resultó útil, les invito a dejarnos su like, dejarnos su comentario, seguirnos, activar la campana para que te lleguen nuevos avisos sobre este tipo de videos. Recuerden que tenemos otras redes sociales, Instagram, Twitter, Facebook, etc. Les mando un gran abrazo desde nuestro lugar del mundo. Hasta luego.